Al terminar mi exposición le entregaré la iniciativa que solicitamos se inscriba en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates para su publicación y revisión. Le agradezco al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, a la bancada ciudadana, la posibilidad de inscribir una iniciativa que al mismo tiempo es la postura con la que nosotros estamos asistiendo a la discusión que tiene pendiente este Poder Legislativo, esta Cámara de Diputados en particular, sobre el tema de salario mínimo. Nosotros lo que decimos con respecto al salario mínimo es una cosa muy básica. Es inconcebible, inadmisible e increíble que en México la pobreza sea un asunto institucionalizado, que al mismo tiempo que el Coneval dice que la línea de bienestar equivale a 87 pesos diarios, hablando de lo que se publicó el año pasado, el salario mínimo el año pasado era de 70 pesos con 10 centavos. Que nosotros digamos a los 7 millones de mexicanos que ganan el mínimo, al menos en términos formales, que ellos son por decreto pobres, que nosotros fijemos el salario mínimo como Estado mexicano por debajo de la línea de bienestar que publicamos en el Coneval. Es inconcebible desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista técnico. Quienes gobiernan este país, quienes conducen y quienes han tomado las decisiones de la política económica, lo han hecho siguiendo dogmas que no sostiene ya ningún gobierno en el mundo. México, por decirles un ejemplo muy concreto, en América Latina es el segundo país con el salario mínimo más bajo del subcontinente. Nos comparamos con Haití y eso no tiene sentido porque en los últimos años México ha sido el país con mayor productividad en América Latina, solo después de Chile. No solamente tenemos un salario mínimo 10 veces inferior al de Estados Unidos o Canadá, que son nuestros socios comerciales. El salario mínimo en México es de la tercera parte, por ejemplo, que el de Chile. El salario mínimo en México es el 15% del Producto Interno Bruto per cápita que tiene este país, mientras que en países como Brasil o Chile es del 30%. El salario mínimo en México no alcanza para salir de la pobreza. Eso es lo que no puede seguir permitiendo la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Nosotros estamos planteando que en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para fijar el salario, se tome en cuenta los criterios que ya hay en el Coneval para la evaluación de la pobreza. Que el salario mínimo en México se fijara en estos momentos en la cantidad de 87 pesos, que le alcanzara a la gente para salir de la pobreza. No puede ser que por un asunto de dogma que ha quedado evidenciado en discusiones económicas que no se sostiene, sigamos viviendo en un país en el que la pobreza se da por decreto. Esta es una propuesta que no es de Movimiento Ciudadano ni de los diputados de Movimiento Ciudadano. Las organizaciones de la sociedad civil que están aglutinadas en el colectivo frente a la pobreza la han venido explicando, la han venido documentando, economistas del Colegio de México, del CIDE, de la UNAM, y nosotros, en el grupo que la Junta de Coordinación Política ha creado para la discusión del tema de salario mínimo, es lo que vamos a plantear. Esto de entrada beneficiaría a los 7 millones de mexicanos que ganan el mínimo, pero además sería consecuente. Sobra decir que en 1976, medidos a pesos de hoy, el salario mínimo era 3 veces más grande que el que es actualmente. En el 76, quien ganaba el mínimo ganaba más de 200 pesos diarios. Hoy quien gana el mínimo gana 70 pesos diarios. Eso no lo puede sostener un país que aspira al crecimiento, que aspira al bienestar. El modelo económico en México tiene que refundarse y voltear a ver por el bienestar de la gente. No podemos seguir concentrados en cifras macroeconómicas que no se traduzcan en bienestar. La desigualdad en un país en el que 4 personas concentran el 10% de la riqueza nacional. Obviamente esas 4 personas ganan cada año más que estas 7 millones de personas. No puede no hacerse cargo del problema de la pobreza, porque además nosotros sostenemos, como ha dicho la OCDE, que si este país no crece es por la desigualdad, que mientras esta desigualdad de Estado se siga reproduciendo, no va a haber crecimiento económico ni bienestar en el país. Es tiempo
de que este Poder Legislativo acabe con la pobreza por decreto y con la pobreza institucionalizada que caracterizan nuestra visión sobre el salario mínimo. Gracias por su atención.